Nunca imaginé que algo tan bonito como una invitación pudiera doler tanto. La encontré una mañana cualquiera, entre facturas y sobres sin importancia. El sobre era blanco, elegante, con detalles en dorado. Al principio pensé que sería una boda más, una de tantas. Pero al leer el nombre de la novia, sentí como se me apretaba el estómago: Sofía Rivas. Mi mejor amiga. Oh, eso creía. Deslicé la tarjeta con manos temblorosas. El nombre del novio estaba justo debajo del de ella, en una tipografía cursiva que parecía burlarse de mí: Marcos Álvarez. Me senté en el borde del sofá, como si mis piernas ya no pudieran sostenerme. No podía ser. No después de todo lo que pasé con Marcos. No después de lo que Sofía sabía. Pero lo que terminó de destrozarme fue lo que vi esa misma tarde en redes sociales. Una foto de Sofía, radiante, vestida de novia, con mi vestido. El mismo que me había pedido prestado meses atrás para una supuesta sesión de fotos artística. Me lo había devuelto limpio, planchado y con una sonrisa en la cara. Es precioso, amiga. No sabes cuánto me salvaste, me dijo. Jamás mencionó que lo usaría para casarse con el hombre que, durante años, fue el amor de mi vida. Sentí náuseas. Recuerdos borrosos comenzaron a agolparse en mi mente: la forma en que terminó mi relación con Marcos hacía un año, las veces que Sofía insistía en que yo merecía algo mejor, las miradas que nunca quise interpretar entre ellos. Todo cobraba sentido. No sabía si quería llorar o romper algo. Tomé el celular. Mis manos sudaban. Escribí el mensaje 1000 veces antes de enviarlo. ¿Es cierto? ¿Te casaste con Marcos, usando mi vestido? La respuesta no tardó en llegar. Fría. Seca. No es lo que piensas. Te lo explico después, ¿sí? Casi lancé el celular contra la pared. Después. Después. Como si después pudiera borrar la humillación. Como si después pudiera justificar que mi amiga, mi hermana elegida, me ocultara todo. Que me pidiera prestado algo tan íntimo como mi vestido de novia para luego desfilar con él hacia el altar. Con él. El aire me faltaba. Todo era un zumbido agudo en mis oídos. Lo único que tenía claro era que esa explicación no iba a bastar. Y que ese día, sin que nadie lo supiera, Sofía había enterrado no solo una amistad de años, sino también una parte de mí que confiaba sin reservas. Y algo en mí ya no quería recuperarla. Lo más doloroso de una traición no es el acto en sí, sino todo lo que viene después: los recuerdos que de pronto se vuelven sospechosos, las risas que se tiñen de mentira, los silencios que empiezan a sonar como advertencias que ignoré. Sofía y yo éramos inseparables desde la universidad. Ella era extrovertida, brillante, de esas personas que atraen miradas sin esfuerzo. Yo siempre fui más reservada. Tal vez por eso nuestra amistad funcionaba: ella hablaba, yo escuchaba. Ella decidía, yo confiaba. Recuerdo cuando conocí a Marcos. Fue en una fiesta en casa de Sofía, hace más de 3 años. Ella nos presentó. Este es Marcos, mi amigo del trabajo. Val, creo que se van a llevar bien. Y nos llevamos. Muy bien, de hecho. Tanto que a los pocos meses estábamos saliendo, y al año, viviendo juntos. Pero nuestra relación no fue fácil. Marcos tenía una especie de alergia al compromiso. Prometía cosas que no cumplía, desaparecía durante días con excusas vagas. Sofía siempre me decía que lo entendiera, que algunos hombres tardan más en madurar. Y yo, tonta, la escuchaba. Terminamos cuando me di cuenta de que esperaba más de él de lo que él estaba dispuesto a dar. Fue duro, pero sentí que había tomado la decisión correcta. Sofía me apoyó, o eso creí. Me preparó cenas, me escuchó llorar, me repitió que era fuerte. Y entonces, unos meses después, me pidió el vestido. Es para una sesión de fotos que tengo con una amiga fotógrafa, dijo. Algo estético, sin contexto. Me acordé de tu vestido, ese blanco con encaje en la espalda. ¿Me lo prestas solo un día? Prometo cuidarlo. Jamás pensé que me estaba pidiendo prestado el símbolo de lo que un día soñé con Marcos, para casarse ella con él. Ayer, no pude evitar abrir la carpeta de mensajes antiguos. Necesitaba entender. Empecé a leer conversaciones entre Sofía y yo de ese tiempo, buscando señales. Pero lo que me congeló fue encontrar capturas antiguas de Marcos respondiéndole a sus historias en redes. Comentarios coquetos. Emojis con fueguitos. Fechas posteriores a nuestra ruptura, pero demasiado cercanas. Y después, como si el universo quisiera asegurarse de que no quedaran dudas,
Vi una publicación que alguien compartió, una foto de Sofía posando con el vestido, radiante, con el texto un regalo muy especial para el día más feliz de mi vida. Regalo. Especial. No sé si fue el vestido lo que me dolió más, o la forma en que lo exhibía como trofeo. Como si mi dolor fuera una anécdota, un peldaño más en su escalera de logros personales. Me sentí estúpida. Ingenua. Pero más que nada, me sentí sola. Como si toda mi historia con Sofía y con Marcos hubiera sido un escenario, y yo la única que no tenía el guión completo. Y ahora quiero saber toda la verdad. Aunque duela. No podía quedarme con la versión incompleta. No después de todo lo que había descubierto. Llamé a Laura, una amiga en común de ambas. Siempre había sido más cercana a mí, aunque con el tiempo empezó a distanciarse sin explicación. Tal vez porque, como ahora sospechaba, sabía más de lo que decía. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos del centro. Laura llegó puntual, con esa cara de quien sabe que va a tener que decir algo incómodo. ¿Todo bien?, me preguntó, sabiendo perfectamente que no. Necesito saber la verdad, le dije, sin rodeos. ¿Desde cuándo están juntos Sofía y Marcos? Laura bajó la mirada. Revolvió el café con la cucharita durante unos segundos, como si eso pudiera aligerar lo que iba a decir. Desde hace meses. Creo que incluso antes de que tú y Marcos terminaran, pero no estoy segura. Sé que empezaron a verse oficialmente un par de semanas después de tu ruptura. Me enteré por casualidad. No querían que nadie te lo dijera. Me quedé sin palabras. Sentí el ardor en la garganta, ese nudo que aprieta justo antes de llorar, pero me tragué las lágrimas. No quería darle ese poder a nadie más. ¿Y tú por qué no me lo dijiste?, pregunté, tratando de sonar serena. Laura suspiró. Sofía nos pidió que no lo hiciéramos. Dijo que te lo diría a ella, cuando fuera el momento. Y después, cuando vi que no lo hacía, sentí que ya era tarde para intervenir. Me equivoqué, lo sé. La rabia y la humillación se mezclaban en mi estómago. Todos lo sabían. Todos menos yo. Como una obra de teatro donde todos los actores seguían el libreto y yo era la única espectadora ingenua. ¿Sabías lo del vestido?, pregunté, con voz más baja. Laura negó con la cabeza. No tenía idea. Pero ahora todo encaja, ¿no? Volví a casa con la cabeza hecha un torbellino. No podía pensar con claridad. Lo único que sentía era la necesidad urgente de hacer algo. De recuperar al menos una parte de lo que me habían quitado. Fui al armario donde guardo papeles importantes. Buscaba algo, cualquier cosa que me conectara con el vestido. Y entonces lo vi, un recibo arrugado de tintorería, fechado 3 semanas antes de la boda. Tenía mi dirección, pero no mi nombre. El apellido en la etiqueta era Rivas. Sofía. Había llevado el vestido a la tintorería después de hacerle arreglos. Y ni siquiera se molestó en borrar las huellas. Sentí un escalofrío. Porque ya no se trataba solo de traición. Era cálculo. Era apropiación. Era como si hubiera querido ocupar mi lugar, paso a paso, sin dejar nada atrás. Y en ese momento lo supe, no iba a quedarme callada. Nunca pensé que terminaría contando todo esto a mi hermano, pero era el único en quien podía confiar sin miedo a ser juzgada. Daniel y yo no siempre fuimos cercanos. Él es 3 años mayor, más práctico, más directo. Pero siempre tuvo ese instinto protector conmigo, sobre todo cuando se trataba de Sofía. Nunca le cayó bien. Decía que había algo en sus ojos, en su forma de hablarme, que no le cuadraba. Yo, por supuesto, lo ignoré. Creí que era celos fraternos, nada más. Esa tarde, lo llamé. ¿Puedes venir a casa? Necesito hablar contigo. Media hora después estaba sentado en mi sofá, con cara de pocos amigos y una cerveza en la mano. Le mostré la invitación. Las fotos. El recibo de la tintorería. Daniel no dijo nada durante un rato. Solo movía la cabeza, como si ya hubiera anticipado todo esto. Te dije que esa chica no era de fiar, murmuró al final. ¿Y quieres que finja sorpresa? No necesito que te burles, le dije, con el orgullo a punto de romperse. Necesito entender por qué. ¿Qué buscaba? ¿Por qué hacerme esto? Daniel me miró con una seriedad que pocas veces le he visto. Porque algunas personas no quieren lo suyo, quieren lo tuyo. Y cuando no pueden tenerlo, lo copian. A su manera. Me dolió,
porque tenía razón. Todo esto no era solo una traición romántica. Era algo más oscuro. Como si Sofía hubiera querido meterse en mi piel, en mis pasos, vivir mi historia como si fuera suya. Daniel me ayudó a revisar mis redes, mis fotos, mis mensajes antiguos. Buscábamos cualquier pista, cualquier indicio de cómo había empezado todo. Y ahí apareció algo que me estremeció. Una conversación de hace un año entre Sofía y Marcos, en la que ella le decía: sé que aún piensas en ella, pero eso se te va a pasar. Solo necesito que me veas a mí como la versión mejorada. Versión mejorada. Cerré la pantalla de golpe. Me ardían los ojos. Sofía no solo me había traicionado, me había estudiado. Se había propuesto reemplazarme. Con el mismo hombre, con el mismo vestido, con la misma historia, solo que escrita por ella. Voy a ir a esa boda, dije en voz baja, pero firme. Daniel me miró con una mezcla de sorpresa y orgullo. ¿Estás segura? Más que nunca. No voy a hacer una escena. No voy a gritar. Solo quiero que me vean. Que sepan que lo sé. Que no me escondo. Daniela sintió y me apretó la mano. Si vas, yo voy contigo. Pero prométeme que no vas a dejar que esta gente te rompa. Ya lo han hecho suficiente. Y tenía razón. La boda no iba a ser un cierre, pero sí el principio de recuperar lo que me arrebataron. Mi dignidad. Mi historia. Mi voz. Hay dolores que no hacen ruido. Que se te instalan en el pecho y se quedan ahí, en silencio, como una piedra que no puedes sacar ni ignorar. Desde que decidí ir a la boda, no he dormido bien. Paso horas despierta, mirando el techo, imaginando cómo será verlos a los dos. Cómo será verla a ella con mi vestido, caminando entre aplausos, mientras yo, la mujer a la que le quitó todo eso, estoy sentada al fondo, tragándome la rabia. Y aún así, sé que tengo que ir. No por venganza. Por mí. Hoy pasé la tarde revisando correos antiguos. No sé qué buscaba exactamente. Tal vez una señal de advertencia que nunca vi. Tal vez respuestas que ya no importan. Pero lo que encontré fue peor de lo que imaginaba. Un hilo de correos entre Sofía y Marcos, de cuando yo aún estaba con él. Uno en particular, fechado 2 semanas después de nuestra ruptura, me destrozó. Ella le decía: ¿sigues pensando en ella? No entiendo por qué te cuesta tanto dejarla ir. Valeria es tan básica, tan predecible. No sé qué le veías. Yo te puedo dar lo que ella no pudo. Básica. Predecible. Casi no reconocí mi respiración. Me dolía el pecho, como si no hubiera suficiente aire en la habitación. ¿Eso pensaban de mí? ¿Eso decía Sofía mientras me abrazaba y me prometía que todo iba a estar bien? Y lo peor, no era solo por Marcos. Era por ella. Esa necesidad enfermiza de sentirse mejor que yo. Más deseada. Más importante. No le bastaba contenerlo a él. Tenía que dejar claro que yo no valía nada. Tuve que salir a caminar. Necesitaba aire, distancia, realidad. Terminé sentada en un banco del parque, viendo a una pareja joven tomarse selfies con un perro. Reían. Se besaban. Me pregunté si alguna vez había tenido algo así con Marcos, o si siempre estuve forzando algo que ya estaba roto desde el principio. Y entonces, entre todo ese dolor, apareció una claridad que no había sentido en días. No puedo recuperar lo que me quitaron. Pero sí puedo decidir qué hacer con lo que queda. No voy a rebajarme a su nivel. No voy a gritar en medio de una iglesia ni lanzar copas en la recepción. No voy a pedir explicaciones que no valen nada. Voy a mirar a Sofía a los ojos y le voy a mostrar que no me escondo. Que la conozco. Que sé quién es. Y que, aún así, yo no soy como ella. Esta herida no va a definirme. Voy a recuperar mi dignidad. Aunque tenga que hacerlo con el corazón hecho trizas. El día llegó. No me vestí para impresionar. Me vestí para resistir. Un conjunto sobrio, elegante, sin adornos innecesarios. Nada que gritara venganza. Solo presencia. Dignidad. Daniel me acompañó, como había prometido, en silencio. Sabía que no necesitaba palabras, solo su compañía. La ceremonia fue en un jardín privado, al aire libre, con luces colgantes y flores blancas por todas partes. Un ambiente perfectamente armado para una historia de amor, falso. Me senté al fondo, entre invitados que me miraban de reojo, como si adivinaran quién era. Tal vez algunos lo sabían. Tal vez otros solo sentían el cambio en el aire cuando entré.
porque entré justo cuando todos estaban sentándose, y el murmullo fue imposible de ignorar. Y entonces apareció ella. Sofía. Vestida de blanco. Con mi vestido. No uno parecido. El mío. Lo reconocí de inmediato. El encaje en la espalda, las pequeñas perlas cosidas a mano. Solo que ahora tenía algunos ajustes, lo habían entallado, cortado un poco. Pero seguía siendo el mismo. El que yo había elegido con ilusión, el que guardaba con la esperanza de una historia distinta. Y ahora caminaba hacia el altar con él. Con Marcos. Él la miraba embobado. O tal vez confundido. No sé. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, vi un destello de sorpresa. No alegría. No culpa. Solo confusión. La ceremonia fue breve. No escuché ni una palabra. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Esperé a la recepción. Cuando todo se relajó un poco, me acerqué. Sofía estaba rodeada de gente, riendo como si el mundo le perteneciera. Hasta que me vio. El silencio que se hizo a su alrededor fue inmediato. Hola, Sofía, dije con calma. Su sonrisa se congeló. Valeria, no esperaba verte. Ya veo. Pero vine a felicitarte. Y a entregarte algo, saqué de mi bolso el recibo de la tintorería. Pensé que te gustaría tenerlo como recuerdo, ya que el vestido te quedó tan ajustado. Ella lo tomó como si quemara. Miró a su alrededor, incómoda. Algunos invitados contenían la respiración. Otros se alejaban discretamente. No hagas esto aquí, murmuró entre dientes. ¿Hacer qué? ¿Recordarte que ese vestido me lo pediste prestado para una sesión de fotos? ¿Y qué te lo pusiste para casarte con mi ex? Marcos se acercó, nervioso. Valeria, espera. ¿Ese vestido era tuyo? Lo miré. Por primera vez en mucho tiempo. Ya no me dolía. Ya no lo extrañaba. Sí. Pero no te preocupes. Te lo cedo con gusto. Como cedí muchas cosas mientras estuve contigo. Él bajó la mirada. Sofía intentó sonreír, frágil, como si aún pudiera retomar el control. Fue un préstamo, Val. No pensé que yo aparecería, la interrumpí. Pues aquí estoy. Y sin más, me di la vuelta. Caminé despacio, dejando que cada paso sellara el capítulo. No grité. No lloré. Pero los susurros me siguieron hasta la puerta. Y a Sofía, también. Después de la boda, no sentí alivio. Sentí vacío. No hubo explosión, ni redención. Solo esa sensación amarga de haber dicho lo que tenía que decir, y aún así, seguir rota por dentro. Durante días evité las redes sociales. No quería ver fotos, comentarios, especulaciones. Pero algunos igual llegaron hasta mí, mensajes de conocidos, indirectas disfrazadas de sorpresa. Gente que decía yo no sabía nada cuando en realidad solo no quisieron intervenir. Y ahí, en ese silencio colectivo, entendí que la traición no solo había venido de Sofía y Marcos. Fue una cadena. Una omisión compartida. Y yo, me quedé sola frente a todo. Empecé a tener pensamientos que no me gustaban. ¿Y si hubiera denunciado el uso indebido del vestido? ¿Y si hubiera grabado aquella conversación en la boda? ¿Y si, simplemente, me defendiera por una vez sin pensar en quedar bien? Así que hice algo que jamás creí necesario. Consulté a una abogada. Era joven, directa. Escuchó mi historia sin interrumpir y me miró con una mezcla de compasión y profesionalismo. Desde un punto de vista legal, podrías tener un caso, me dijo. Si puedes probar que el vestido era tuyo, que fue alterado sin tu permiso y utilizado en un evento público con fines de lucro, como una boda patrocinada o difundida, podrías reclamar daños. Daños. Qué palabra más pequeña para todo lo que me habían hecho. No buscaba dinero. Ni venganza. Buscaba algo que no sabía nombrar. Validación, tal vez. Justicia simbólica. Que alguien dijera, sí, esto que te hicieron estuvo mal. La abogada me dio tiempo para pensar. No lo hagas por impulso, me advirtió. Hazlo por ti. Esa noche, revisando papeles y fotos para reunir evidencia, me llegó un mensaje inesperado. Marcos. Solo decía. Lo siento. No sabía que el vestido era tuyo. No sabía muchas cosas. O no quise verlas. No respondí. Porque ya no importaba. Sus disculpas no sanaban nada. No devolvían los años invertidos,
ni la confianza, ni las noches en las que creí que él era mi lugar seguro. Ni siquiera me enojé. Sentí lástima. Por él. Por mí. Por todos los que se pierden a sí mismos pretendiendo amor mientras buscan poder. Guardé el mensaje sin responder. Cerré el computador. Apagué el celular. Y respiré. Por primera vez en semanas, respiré sin sentirme culpable por el dolor. Aún no sabía si demandaría a Sofía. Pero sí sabía algo, no pensaba quedarme callada. A veces no necesitamos pruebas nuevas. Solo la voluntad de ver lo que ya estaba frente a nosotros. Fue Laura quien me escribió esa semana. Me pidió que nos viéramos. Acordamos encontrarnos en el mismo café de antes, pero esta vez ella llegó distinta. Más nerviosa. Casi arrepentida. Tengo que decirte algo, Valeria, empezó, sin rodeos. Algo que no te conté antes. Me crucé de brazos, lista para cualquier cosa. A estas alturas, ya no podía sorprenderme. Sofía, ella no te envidiaba solo por Marcos, dijo. Te envidiaba a ti. Siempre lo hizo. En la universidad, en el trabajo, incluso en lo más pequeño. Me lo confesó una vez. Dijo que odiaba como todos te admiraban sin esfuerzo. Que sentía que tú tenías una luz que a ella le costaba imitar. Callé. Porque escuchar eso en voz alta fue como sentir que todo, absolutamente todo, tenía sentido. Laura siguió hablando, con vergüenza. Cuando tú y Marcos terminaron, ella aprovechó. Le dijo a varias personas que tú ya estabas con alguien más, que lo habías dejado porque te aburriste. Todo para justificar que ella se acercara a él. Y cuando algunos dudaron, los fue alejando. Me alejaba a mí, a Camila, incluso a Sebastián. Decía que eras inestable, que necesitabas tiempo, que no había que molestarte. Me quedé helada. No por la mentira, sino por la precisión, por la manipulación silenciosa. ¿Y el vestido? Pregunté, con un nudo en la garganta. Laura bajó la mirada. Desde el principio fue su plan. Me dijo que quería algo simbólico. Quiero que sepa que ahora soy yo la que tiene lo que ella perdió, me dijo. Y lo dijo con esa sonrisa suya, como si no doliera. No sé cómo no rompí en llanto en ese momento. Quizás porque ya no quedaban lágrimas. Solo una tristeza seca. Cansada. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Pregunté. Porque me siento cómplice. Y porque mereces saberlo todo. La perdoné en silencio. No con palabras, pero con la mirada. Porque entendí que muchos vieron lo que estaba pasando, pero pocos tuvieron el valor de enfrentarlo. Esa noche, escribí a Sofía. Solo una línea. Devuélveme el vestido. Y al menos ten la decencia de admitir lo que hiciste. Su respuesta llegó horas después, breve y molesta. ¡Qué dramática! Te lo mando por mensajería si tanto te importa. No pedí más. No esperaba más. Decidí no demandarla. No por ella. Por mí. Porque no quería que mi energía siguiera girando en torno a esa sombra. Solo quería cerrar. Recuperar lo que era mío, aunque fuera simbólicamente. Aunque solo fuera un vestido manchado de silencios y traiciones. Era hora de dejarla atrás. Y empezar a recuperar la voz que me habían intentado robar. El vestido llegó en una caja blanca, sin nota, sin gesto, sin disculpa. Lo abrí con manos firmes. No temblaba. No lloraba. Solo lo miré. Seguía siendo hermoso, pero ya no significaba lo mismo. Ya no hablaba de amor, ni de promesas. Ahora era símbolo de algo que sobreviví. Lo colgué en mi armario por última vez. Lo contemplé unos segundos, con el mismo respeto con el que se despide un capítulo que alguna vez fue bello, pero que dolió demasiado. Luego llamé a una organización que dona ropa formal a mujeres en situaciones vulnerables. ¿Aceptan vestidos de novia? Pregunté. Por supuesto, respondieron. Hay muchas mujeres que quieren casarse y no pueden costear uno. Colgué con un nudo en la garganta. Pero no de tristeza. Era otra cosa. Algo parecido a la paz. Llevé el vestido esa misma tarde. Me aseguré de que estuviera limpio, doblado con cuidado. Nadie me preguntó por su historia, y agradecí eso. Dejarlo fue como soltar una piedra que había llevado en el pecho durante demasiado tiempo. Marcos no volvió a escribirme. Ni una palabra más. Y Sofía, fiel a su personaje, siguió su vida como si nada hubiera pasado. Subió fotos de su luna de miel. Publicó frases sobre cerrar ciclos y elegir la paz. Ironías que ya no me afectaban.
Yo tenía otras prioridades. Empecé terapia. La psicóloga me preguntó en la primera sesión por qué estaba ahí. Le hablé del vestido, de la boda, de Sofía. Pero cuando terminé, me sorprendí a mí misma diciendo: no vengo por ellos. Vengo por mí. Porque ya no quiero dejar que lo que otros hacen determine lo que soy. Cada sesión fue una pequeña reconstrucción. Empecé a entender por qué permití ciertas cosas, por qué confié tanto, por qué dolió tanto. Y sobre todo, empecé a perdonarme. No por haber amado, sino por haberlo hecho ciegamente. Mis días se volvieron más ligeros. Volví a leer, a salir con amigos que sí estuvieron, a reencontrarme con mi música, mi trabajo, mi voz. Daniel me abrazó una noche después de cenar juntos. Estoy orgulloso de ti, me dijo. No por haber enfrentado a Sofía, sino por haber decidido vivir. Y yo también lo estaba. Porque finalmente, después de tanta oscuridad, algo dentro de mí empezaba a sanar. No tenía prisa por volver a amar. Solo quería volver a ser yo. A veces, el verdadero final no es una explosión. Es un suspiro. Es la calma que llega después de todo. Cuando te levantas una mañana y, sin darte cuenta, ya no duele. Ya no pesa. Ya no importa. Hoy me miré al espejo y me reconocí. No como la mujer rota de hace unos meses, sino como alguien nueva. O mejor dicho, como alguien que, por fin, se eligió a sí misma. Mi blog, ese rincón personal donde solía escribir reflexiones y recetas olvidadas, se transformó. Empecé a escribir sobre mi historia. No con rencor, sino con verdad. Sobre el duelo invisible de perder a una amiga. Sobre el silencio después de una traición. Sobre cómo volver a confiar, primero en una misma. Y, para mi sorpresa, la gente respondió. Comentarios de mujeres que habían pasado por cosas similares. Mensajes de hombres que decían haber sido testigos, o culpables, de traiciones silenciosas. Gente que me agradecía por ponerle palabras a ese dolor que no sabían cómo nombrar. El blog creció. Me invitaron a dar charlas. A escribir columnas. Yo, que durante tanto tiempo me sentí pequeña, empecé a ocupar espacio. Y sin buscarlo, conocí a alguien. Fue en una conferencia sobre escritura emocional. Él también había pasado por un proceso difícil. No hubo fuegos artificiales. Solo una conversación tranquila, una risa compartida, una sensación de calma. Me pidió mi contacto. Me invitó a tomar un café. Acepté. Pero esta vez, con cautela. Con el corazón despierto, no herido. Con la claridad de saber que no necesito que nadie me complete. Solo me acompañe. No sé qué será de eso. No me ilusiono ni me cierro. Lo dejo fluir. Lo importante es que ya no camino mirando atrás. Sofía y Marcos siguen existiendo, en otra vida que ya no me pertenece. No los odio. Tampoco los perdono del todo. Pero ya no los cargo. El vestido se fue. El dolor también. Y yo, me quedé conmigo. Más entera que nunca. Porque la verdadera historia de amor no era con Marcos. Era conmigo misma. Y esta vez, pienso vivirla hasta el final.